Ciao a tutti, bienvenidos a este curso gratuito en donde te enseñaré de manera detallada a crear un traje de baño como este que ves aquí. En la clase de hoy te enseñaré a cómo crear estas copas. Desde ya te comento que son bastante fácil y rápido de hacer. Lo mejor de todo que podrás hacerlo con cualquier hilo que tengas disponible y como si fuera poco en todas las tallas o size que desees. Así que empecemos. Vamos a hacer un punto de inicio. Para quien no sabe hacer un punto de inicio es muy sencillo. Ponemos las hebras en do, dividido aquí el dedo en el centro. Giramos. Ahora tenemos el hueco aquí arriba y por este hueco vamos a pasar la hebra más larga. Nos podemos ayudar de los dedos como también de la agujeta. Ahora vamos a montarlo al ganchillo y vamos a intentar sujetarlo de manera tal que no quede muy apretada. Y ya aquí hemos creado el punto de inicio con el cual por lo general se suele iniciar todo proyecto a crochet. Bien, ahora no importa la talla que vayas a hacer, vamos a hacer 7 cadenas. Por aquí ya terminé estas 7 cadenas que nos van a poder permitir crear la primera fila. Para hacer la primera fila vamos a hacer una cadena adicional que nos dará altura para poder crear el punto de la siguiente fila. Esta fila la vamos a estar trabajando en puntos bajos. En vez de tomar hebra por esta parte de aquí que conforma esta cadena, vamos a estar tomando hebra por esta parte de aquí detrás. Como puedes ver, una pequeña barriguita que les resalta. Puede ser un poco tedioso en caso también si haces las cadenas muy apretaditas, pero valdrá la pena y te puedo garantizar que es lo único tedioso que vas a encontrar para crear esta copa. Bien, como hice esta cadena para subir, en la próxima es ahí donde voy a hacer mi primer punto bajo. Bien. Ahora estaré haciendo esto en cada punto. Aquí ya terminé lo que es esta primera fila y bueno, para pasar a la siguiente vamos a hacer una cadena que, como te comento, nos da la altura para poder crear el punto de la fila siguiente. Ahora bien, vamos a estar trabajando en puntos bajos. Desde ya te comento que todo el cuerpo de esta copa estará conformado en puntos bajos, solo que en vez de tomar hebra por esta parte de aquí, es decir, tomando el punto completo, que será la manera normal de tomar hebra, vamos a estar tomando hebra en esta parte de aquí, ¿ves? En esta barriguita de atrás. Esto por todas las filas que vamos a crear para hacer esta copa. Bien. Ahora bien, en esta segunda fila vamos a hacer nueva vez puntos bajos en cada punto. Tomando hebra en esta parte de aquí. Aquí ya terminé la fila número 2, obviamente con un total de 7 puntos. Y bueno, ahora para la fila número 3 en adelante vamos a iniciar a hacer los aumentos. Para ello vamos a contar 4 puntos y vamos a ayudarnos de nuestro marcador 1, 2, 3 y en el punto número 4 o más bien el punto del centro, dejando así tanto 3 puntos a la derecha como 3 puntos a la izquierda, vamos a marcar. Bien, ahora para subir a esta fila vamos a hacer una cadena más que, como te comento, siempre la tendremos que hacer para pasar a la fila siguiente. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos que nos van a posicionar antes del marcador, tomando siempre hebra en esta parte de atrás. Una vez aquí donde tenemos el marcador, vamos a iniciar con nuestros aumentos. En vez de tomar hebra, como hemos estado trabajando estos puntos bajos, vamos a tomar hebra completo, es decir, a trabajar todo el punto de manera normal. Esto para evitar que en el centro se creen huecos y así se vea un poco más profesional, como puedes ver esta copa. Bien, aquí vamos a hacer un aumento de 3 puntos bajos, es decir, vamos a hacer 3 puntos bajos en un mismo punto.
En el punto del centro, o lo que sería el punto número 2 de este aumento, vamos a posicionar nuestro marcador. Y seguimos la secuencia. En esta ocasión, trabajando por la parte de atrás. Solo los aumentos vamos a trabajar tomando el punto completo. Bien. Para la fila número 4, volvemos nueva vez. Hacemos una cadena, giramos el proyecto y continuamos. Vamos a hacer aquí un punto bajo en cada punto, tomando hebra por la parte detrás del punto anterior. Una vez posicionado antes del marcador, vamos a hacer aquí lo que es un aumento de 3 puntos bajos. Desde ya te comento que siempre vamos a estar haciendo aumento de 3 puntos bajos. Vuelvo nueva vez y en el punto número 2 o el punto del centro de este aumento de 3 puntos voy a marcar y sigo la secuencia. Tomo mi punto bajo por la parte de atrás. Volvemos nueva vez, una cadena, giramos el proyecto, hacemos puntos bajos tomando hebra por la parte de atrás del punto anterior hasta llegar antes del marcador, el cual indica que ahí vamos a hacer un aumento. Vamos a hacer nueva vez un aumento de 3 puntos bajos, tomando los puntos completos. Marco mi punto del centro o el punto número 2 que conforma este aumento y repito la secuencia. Esto que te diré a continuación es lo que hace que yo con toda seguridad te pueda decir a ti que esta es la copa más fácil y rápido que podrás hacer, ya que de ahora en adelante vamos a estar continuando creando esta secuencia que hemos estado haciendo hasta ahora, en donde aquí en el centro donde tenemos el marcador hemos estado haciendo un aumento de 3 puntos bajos en un mismo punto, creando así que este vaya abriendo cada vez más. Vamos a estar haciendo esto hasta lograr el ancho deseado. Por aquí te estoy dejando una tabla que te sirve de referencia en donde te doy los centímetros que vas a tener que lograr hacer en ancho para lograr esa talla que quieras crear. Por ejemplo, yo por aquí estoy creando lo que es una talla X Small para poder elaborarte este curso. Es por eso que estaré tejiendo estas filas con aumentos en el centro hasta lograr un ancho de 11.5 centímetros. Una vez logremos el ancho deseado, vamos a hacer algo adicional que la hará aún más sencilla para así darle terminación. Yo voy a continuar tejiendo esta parte hasta lograr el ancho que quiero que tenga mi copa. Por aquí ya tengo el ancho que necesito, que es de 11.5 centímetros. Como sabes, estoy elaborando una copa X Small. Por aquí nueva vez te está saliendo en pantalla la tabla de medidas en centímetros en donde te dice cuál es el ancho que debes de hacer según la talla o size que quieras tu copa. Bien, ahora vamos a pasar a hacer algo muy sencillo para poder darle la altura que necesita nuestra copa. Para poder lograr la altura que estamos necesitando para nuestra copa, lo siguiente que vamos a hacer es bastante sencillo, por así decirlo, porque ahora vamos a estar trabajando filas sin aumentos, es decir, vamos a estar haciendo esta secuencia de filas en puntos bajos, siempre tomando hebra por la parte de atrás sin aumento. Esto lo vamos a hacer hasta lograr la altura que estamos necesitando. Por aquí en pantalla te está saliendo las medidas en centímetros de la altura que debe tener tu copa según la talla o size que quieras crear. En mi caso, como puedes ver, estoy trabajando una X Small, es por eso que debo de continuar estas filas que me restan aquí debajo hasta lograr una altura de 14 centímetros. Es muy sencillo. Voy a estar haciendo puntos bajos hasta lograr esta altura.
aquí vamos a quitar el marcador y vamos a continuar trabajando en puntos bajos. Esta vez tomando hebra en la parte de atrás, porque ahora vamos a estar trabajando esta fila homogénea. Ya que no vamos a estar haciendo aumentos, vamos a tomar el punto por la parte de atrás como hemos estado haciendo con los demás puntos bajos. Esto, como te comento, lo vamos a estar repitiendo hasta lograr el alto que necesites según la talla o size que quieras hacer esta copa. Por aquí ya tengo la copa con el alto que estoy necesitando. Mira aquí qué forma tan bonita ha ido tomando esta copa, una forma así como del seno, que se ve incluso más profunda. Y bueno, enseñándote rápidamente las medidas, esta tiene una medida de 14 centímetros, ya que como sabes estoy trabajando una talla X small. Bien, ahora solo queda volver a hacer este proceso para crear nuestra segunda copa. Un punto aquí a resaltar, o más bien un truco o dato que te doy, es que cuando vayas a crear tu segunda copa, en vez de guiarte de las medidas, te guíes de la cantidad de filas que tiene tu primera copa. Esto porque solemos en ocasiones tejer con diferente tensión y podría ser que solo guiándote de las medidas en tu segunda copa, esta requiera de menos filas o más filas, haciendo así que cuando creemos lo que es la terminación, ya sea por las orillas y demás, una se vea más pequeña que otra y evidentemente no queremos eso. Ya una vez tú tengas tu segunda copa guiándote de las mismas cantidades de filas que tiene la primera y ves que queda un poco más pequeña, puedes estirar un poquito. O si ves que queda un poquito más grande, bueno, ajustas con esta. Lo importante es que ambas tengan la misma cantidad de fila, ya que para dar terminación, dependiendo, a menos que quieras usar la copa ya así como estás, vamos a estar trabajando estas orillas y evidentemente eso hará que una vez demos esta terminación, si esta tiene menos filas o más filas que esta, se va a ver la diferencia. Hacer estas copas son sumamente fácil y rápido de hacer. Y bueno, como si fuera poco, vas a poder crearlas con cualquier hilo que tengas a disposición, siempre que se preste para crear estos tipos de piezas, no importa la talla que quieras hacer. Como te podrás dar cuenta, este video forma parte de una masterclass gratuita en donde te enseño a crear desde cero un traje de baño de 2 piezas con una excelente terminación. Aquí te doy todos los detalles que te ayudarán a tener la base para elaborar tus propios diseños. Así que no te pierdas el próximo video. ¡Chao, chao!